No, 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 no. Entonces, vamos con los conceptos. Ok, miren, vamos a hablar de conceptos. Stroke volume, ¿qué es? Mm, Miren, stroke volume es lo que le llaman en español volumen sistólico, es la cantidad de sangre que sale por contracción ventricular. Ya. Contractility. Contractility se refiere al poder de contracción que tiene el corazón y es una de las modificantes de stroke volume. Eh, lo importante y la consideración que hay que tener con respecto a contractility es que el miocardio, como cualquier otro músculo, puede aumentar la fuerza, bueno, aumentar o disminuir la fuerza de contracción y eso repercute directamente sobre el stroke volume. Mientras más fuerte se contrae el miocardio, mayor es el stroke volume. Otra cosa que es importante al tener en cuenta con el stroke volume son las modificantes. Una es con contractility, otra es preload, otra es afterload. Preload. Preload se refiere a la cantidad de sangre que hay en los ventrículos, sobre todo, al final de la diástole. Regularmente, aquí no está. Irregularmente es equiparable o equivalente al end diastolic volume. Ustedes saben que en diástole, en corazón, lo que ocurre es relajación del miocardio y llenado del mismo. Entonces, la cantidad de sangre que hay al final de la diástole es lo que se llama end diastolic volume. Afterload. Afterload se refiere a la presión que debe vencer cada uno de los chambers cardíacos para facilitar el movimiento de sangre. Por ejemplo, el corazón. Por si acaso, tienen que tener un cuidadito cuando hablamos de, sobre todo preload y afterload. Por lo general, cuando se habla de... Uy. Bueno, sí, cuando se habla de preload y afterload, por lo general, si no le especifican, ustedes asumen que le están hablando del ventrículo izquierdo. Ahora, tienen que saber que preload y afterload son variantes que están asociadas a las cuatro cavidades. Tú tienes preload y afterload de la aurícula izquierda, del ventrículo derecho, de la aurícula derecha, del ventrículo izquierdo. Cada una de estas cavidades tiene un preload y un afterload distinto. Me explico. Aquí está aorta, aquí arteria pulmonar, aquí venas pulmonares y aquí cavas. Cava superior, cava inferior. Por ejemplo, vamos a comenzar aquí, que es el clásico. El preload sería, sería la cantidad de sangre que llega hasta el final de la diástole al ventrículo izquierdo del preload. Ahora, como mencioné, si no le dicen nada y le mencionan preload, asumen que le están hablando del preload de acá. Ahora, esta cavidad tiene su preload, esta cavidad tiene su preload, esta cavidad tiene su preload. ¿Cuál es el preload de acá? Pues sencillamente la cantidad de sangre que sale de
la aurícula izquierda en las fases de llenado ventricular. ¿Quién determina el preload de la aurícula izquierda? Por la cantidad de sangre que llega por las venas pulmonares. En el ventrículo derecho, ¿quién determina el preload? Pues el retorno venoso. Retorno venoso, la cantidad de sangre que llega a la aurícula derecha. Afterload. Bueno, y mencionamos también que el end diastolic volume es una medida directa del preload. En la fase de relajación cardíaca es donde se llenan los ventrículos de sangre. Entonces, la cantidad de sangre al final de la diástole, vamos a decir que aquí llegaron 250 mililitros de sangre al final de la diástole, significa que el end diastolic volume es 250 y es directamente equiparable al preload. El preload sería eso mismo, 250 mililitros. Pueden utilizarlo como intercambiables. Ok. Eh, 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 eh. La cantidad de consumo de oxígeno cardíaco. Dependiendo hay dos modificantes de la cantidad de oxígeno que se consume, que básicamente es heart rate y el otro es contractility. Mientras más rápido se contrae, más oxígeno se utiliza. Mientras más fuerte se contrae, más oxígeno se consume. ¿Qué es lo importante de eso? Que usted puede tener un corazón con 70 latidos por minuto, pero como hay un aumento de contractilidad, tener un aumento reflejo del oxígeno. No es solamente de que si estaba latiendo 70 y ahora 80 latidos por minuto, ahora consumo oxígeno. No, el contractility es un factor. Miren, por si acaso, lo que le iba a decir, miren, los modificantes del stroke volume son precisamente estos tres señores. Y me imagino que son conceptos que deberían tener sentido. Si decimos que el stroke volume es la cantidad de volumen sanguíneo que sale en cada latido cardíaco, pues contractility es un modificante importante. Vamos a ponerlo así. Si aumenta el contractility, más contracción, más sangre sale. Entonces, un aumento de contractility es igual a un aumento de stroke volume, preload. Mientras más sangre tenemos, más podemos sacar, aún manteniendo el contractility. Me explico. Si vamos a decir que la fuerza de contracción ventricular es 50. Voy a poner un número. Si en este ciclo cardíaco el preload es igual, vamos a decir, a 300 mililitros y con una fuerza de contracción de 50, vamos a decir que en ese stroke volume salieron 200 mililitros. Significa que aquí se quedan 100. Este sería el end systolic volume, el volumen que se queda luego de la sístole. End diastolic volume, la cantidad de volumen que se queda al final de la diástole. End systolic volume, la cantidad de volumen que se queda posterior a una contracción ventricular. Entonces, ¿qué sucede? Si en el próximo ciclo a mí me llegan nuevamente 300 mililitros, significa que si yo sumo los 300 que me están llegando ahora, más los 100 que ya yo tenía acá, para el próximo ciclo cardíaco voy a tener 400 mililitros. Si yo igual tengo una contractibilidad de 50, en el próximo stroke volume, muy posiblemente, como yo tengo ahora más volumen, va a salir más sangre yo manteniendo el contractility, aunque también puedo aumentar el contractility y de manera refleja aumentar el stroke volume. Pero vamos a decir que en el segundo ciclo cardíaco, en vez de salir 200 mililitros, salen 300, aumentar el stroke volume. Entonces, el preload por sí solo tiene la capacidad de manera proporcional aumentar el stroke volume. Por último, afterload. Dijimos que afterload es
la presión que debe vencer el ventrículo izquierdo para sacar sangre. Por ende, tienen una relación inversamente proporcional. Mientras más difícil se me haga sacar sangre, menos sale. Por ende, a medida que aumenta el afterloop, disminuye el stroke volume. Se hace más difícil sacar sangre. ¿Cuáles son los determinantes más importantes del afterloop? Dos cosas. Uno, la presión valvular. Y segundo, la presión arterial media. En el caso de acá, o también podríamos utilizar como medida el Total Peripheral Resistance. En pocas palabras, lo que me determina el afterload, lo que me determina qué tan difícil a mí se me hace sacar sangre es la presión que ejerce la válvula aórtica y la presión, la resistencia vascular. ¿Tienen alguna pregunta de acá? O sea, ¿hubo algún concepto que no entendieron? No, ok. Por si acaso, el stroke volume tiene una formulita. Nosotros mencionamos dos volúmenes, sistólico y end systolic volume y end diastolic volume. Si usted resta el end diastolic volume menos el end systolic volume, eso es igual al stroke volume. Y es algo que tiene sentido porque si end diastolic volume es la cantidad, vamos a ponerlo así. Mm, Dijimos que el end diastolic volume es la cantidad de sangre que hay luego del proceso de diástole, el proceso de llenado cardíaco. Vamos a asumir que en este ciclo cardíaco el end diastolic volume fue 300 mililitros. End diastolic volume. El volumen al final de la diástole. O sea, esos 300 mililitros fue el producto de llenado cardíaco en diástole. ¿Qué sucede? Cuando se pasa de diástole a sístole, saben que en la sístole es lo que es contracción ventricular. Vamos a suponer, como vimos hace un momento, de que aquí se sacaron 250 mililitros. Significa que al final de la sístole, el volumen que se queda dentro del ventrículo es el end systolic volume, que en este caso sería 50 mililitros, porque salieron 250. Entonces, cuando usted resta el end diastolic volume entre el end systolic volume, sería 300 mililitros menos 50 mililitros. Eso es igual al stroke volume. Entonces, end diastolic volume menos end systolic volume es igual al stroke volume. Entonces, el stroke volume 250 mililitros. End diastolic volume, 300 mililitros. End systolic volume, 50 mililitros. Como ven, son medidas dependientes una con otra. Y nuevamente, todos estos volúmenes se modifican dependiendo de qué sucede. Si en el próximo ciclo aumento contractility, aumenta el stroke volume. Por ende, disminuye el end systolic volume, va a salir más sangre, se queda menos acá. Aumenta el afterload, eso es igual a una disminución del stroke volume. Por ende, el end systolic volume aumenta. No se preocupen, que ustedes me van a entender mejor en los próximos días respecto a esto, porque es fisiología cardiovascular. Y como le dije, si me preguntan, aquí estoy grabando, sí. Si me preguntan, una de las cosas más importantes en cardiología y de aquí, como le dije en adelante, en órganos y sistemas, es esto que yo estoy haciendo con ustedes. Es aprenderse literalmente fisiología de tal forma de que todo esto sea parte de un proceso. O sea, no es de que botella, de que mire, esto es así, ya no. Usted se aprende los procesos y de ahí para adelante, eso es de para adelante.
Y no tiene tampoco que estar constantemente revisar estos temas, o sea, revisándolo o memorizando cosas, si acaso las fórmulas. Pero fisiología es eso, entender cómo funciona un órgano. Y es sumamente importante, sobre todo para cuando vayamos a hablar de fármacos y fármacos autonómicos. Miren, fármacos autonómicos lo que vamos a modificar son estas cosas. Por eso fue que le dije, yo creo que mejor pasarnos esto, ver cardiovascular, ver renal y después pensar en eso, porque si uno no está claro con todas estas cosas, con todas estas modificantes, el efecto que tienen global sobre la función cardiovascular, lo que vamos a hablar plepla, no nos vamos a entender absolutamente nada. Ñam, 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 ñam. Está bien, eso es lo que más nos interesa ahora mismo de esto. Estas fórmulas sí nos interesan bastante. Miren. Bueno, como vieron en su momento, fórmula sí es importante. Tienen que saberse la fórmula de stroke volume, tienen que saberse la fracción de, bueno, todas. Le dije, la única que no tienen que saberse per se es esta. No lo ponen a calcular con esta fórmula. Ok, entonces vamos con, bueno, stroke volume, ya hablamos de ella. Ejection fraction. Miren lo que dice el nombre, fracción de eyección. Fracción de eyección. Como están viendo en la fórmula, es una comparación entre el stroke volume, entre el length, entre el stroke volume, del stroke volume entre el, Dios mío, entre el end diastolic volume, y en pocas palabras es un índice de cuánta sangre sale. Y como es una división de lo que nosotros tenemos versus lo que sacamos, se mide en porcentaje. Regularmente, un ejection fraction mayor de 50 a 55 es considerado normal. Más abajo de ahí ya estamos hablando de insuficiencia cardíaca. Tienen que tener cuidado con las fórmulas que son dependientes de otras. Porque ustedes le pueden poner a calcular el ejection fraction y no darle el stroke volume, sino darle los volúmenes distólicos y sistólicos. Eso es lo que vamos a ver mucho acá. Por ejemplo, cardiac output. Cardiac output es la cantidad de sangre que sale en un ciclo cardíaco. Y como estamos viendo acá es stroke volume times heart rate. Es literalmente toda la sangre que puede salir del corazón luego de un ciclo cardíaco. Entonces, si el stroke volume era 200 mililitros y la frecuencia cardíaca era, vamos a decir, 70, y usted multiplica, mira mililitros, cuánta droga, 200 por 70 sería 14 litros. Entonces, en este caso, la cantidad de sangre que salió por ciclo cardíaco fue 14 litros. Es el cardiac output. Em, Presión de pulso, como ustedes ven acá, la presión de pulso es, bueno, como su nombre dice, presión de pulso, es la diferencia entre la presión sistólica menos la diastólica. ¿Por qué es importante tener en cuenta la presión de pulso? Porque hay en algunas patologías donde esto se ve afectado. A medida que vamos a la patología, vamos hablando de eso. Ven arterial pressure. Importante que conozcan la fórmula también. En el caso de mean arterial pressure, vamos a ver que sus mayores determinantes son cardiac output por total peripheral resistance. Como hablamos anteriormente, tienen que tener mucho cuidado con las fórmulas compuestas, porque si aquí nosotros estamos viendo que cardiac output es un determinante de la presión arterial media, y aquí nosotros estamos viendo que cardiac output es una dependencia de stroke volume times heart rate, eso significa que si a nosotros no nos dan el cardiac output, pero nos dan el volumen
sistólico y el diastólico, podemos sacar el stroke volume y pues heart rate, eso siempre está por ahí. So, tienen que tener cuidado con estas fórmulas, por eso, por las dependencias. Nuevamente, porque stroke volume, eh, ¿qué iba a decir? Stroke volume ya nosotros sabemos que es una dependencia de los volúmenes cardíacos, tanto sistólicos como diastólicos terminales. De la manera donde regularmente ustedes van a utilizar más, o la fórmula más común que le van a presentar para sacar el mean arterial pressure es esta que está acá, que es 2/3 de la diastólica más 1/3 de la sistólica. Esta no, regularmente no es tan importante, esta sí. Le van a pedir que calculen cada uno de estos asuntos. Por ende, son fórmulas que deben de saberse. Y como vamos a estar hablando de estas cosas en los próximos días, pues tienen que sabérsela desde ya. Son bien importantes para entender, para saber fisiología cardiovascular. Eh, ¿Preguntas al momento? No, segura, seguras. Está bien. Mm, 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 mm. Clásica. Clásica las figuras de Starling. Miren, ¿qué nosotros tenemos acá? Como siempre, cada vez que nosotros veamos un asuntico de esto, un gráfico, nuestras preguntas siempre son las mismas. ¿Qué representamos en el eje de las X? ¿Qué representamos en el eje de las Y? En la Y, stroke volume. En la X, en diastolic volume. Ya sabemos que es una dependencia directa del preload. Entonces, como siempre, ya nosotros sabemos que cada vez que nos movemos hacia arriba, estamos aumentando el stroke volume. Cada vez que nos movemos a la derecha, aumentamos el end-diastolic volume. Entonces, lo que nosotros podemos apreciar acá es lo siguiente. La negra es la normalidad. Si usted grafica la relación que existe entre el stroke volume y el end diastolic volume en ejercicio, usted va a encontrar que las adaptaciones que ocurren en el ejercicio dan como finalidad aumentar la cantidad de sangre que se eyecta. Por eso la curva hace un shift hacia la izquierda y hacia arriba. Hacia arriba, porque aumenta el stroke volume por cada latido cardíaco. ¿Por qué hacia la izquierda? Porque el volumen diastólico final disminuye en cada ciclo cardíaco. Estamos sacando más sangre. Si sacamos más sangre, disminuye el end diastolic volume. Por eso la curva nuevamente se está moviendo hacia la izquierda. Estamos sacando más sangre. Un poquito más adelante también vamos a hablar de fisiología del ejercicio, qué es lo que pasa, pero ya ustedes saben. Aumenta el stroke volume, aparte de aumentar el stroke volume, también aumenta el heart rate. Mientras más aumentan estas dependencias, menor volumen diastólico final tenemos. Estamos sacando más sangre. Eh, por otro lado, nosotros tenemos heart failure. Un poquito más adelante vamos a hablar de CHF, congestive heart failure. Y vamos a ver que uno de los problemas de base es que en congestive heart failure perdemos la capacidad contráctil efectiva. Si el corazón no se puede contraer de manera adecuada para
sacar por latido, o sea, para que el stroke volume que salga por cada latido sea el adecuado, significando que hay un aumento del end diastolic volume. Mientras menos sangre sacamos, más se queda. Por ende, estamos viendo que la curva de heart failure está por delante de la normal. O sea, miren, la normal llega hasta aquí. Y este sería el end diastolic volume de un corazón normal. En el caso de heart failure, miren acá, el end diastolic volume está más aumentado. Por otra parte, el stroke volume normal de un corazón sano es acá que llega. Mientras que el stroke volume de alguien con heart failure, miren la diferencia que hay. So, en heart failure tenemos el stroke volume disminuido y el end diastolic volume aumentado. Ahora, lo que estamos viendo acá de manera intermedia es cuando usted da ionotropo positivo, por ejemplo, dobutamina, dobutamine, que es un ionotropo positivo que se da en heart failure para aumentar la contractibilidad. Aquí podrían también poner digoxina. Entonces, cuando usted tiene una persona con heart failure y usted da drogas que aumentan la contractilidad, pues usted de manera refleja aumenta el stroke volume. Más contractibilidad, más stroke volume. Ahora, como están viendo acá, regularmente el end diastolic volume se ve inafectado. ¿Por qué razón pasa eso? Toda la sangre que sale del corazón eventualmente llega. Por ende, si usted comienza a sacar más sangre del corazón, comienza a llegar más por el retorno venoso. So, teniendo eso en cuenta, usted cuando da ionotropo positivo saca más sangre, pero también aumenta la cantidad de sangre que llega. El preload también es considerado una dependencia directa del retorno venoso. Mientras más sangre llega al corazón, más preload hay. Y uno de los grandes, los grandes determinantes del preload son, pues, el stroke volume, la cantidad de sangre que sale o de hecho, más que stroke volume, podemos resumirlo completo y poner cardiac output, la cantidad de sangre que sale del corazón por ciclo cardíaco. El otro determinante es la, el tono venoso. Mientras mayor tono tienen las venas, mientras más contraídas están las venas, más rápido llega la sangre al corazón. Menos se pulea, menos se queda en el sistema venoso. So, más sangre sale, más sangre llega, mayor tono venoso, más retorno venoso. Teniendo en cuenta, ¿verdad?, que el retorno venoso es toda la cantidad total de sangre que llega a través de las cavas. Preguntas. Aquí todo bien con el gráfico. Sí, bien. Ay, ay, ay. Resistencia, miren, resistencia, el nombre lo dice. Resistencia es la fuerza que se opone al flow de cualquier cosa. En este caso estamos hablando de resistencia vascular, entonces el flow de sangre. Y esa resistencia está determinada por la superficie de las arterias y el diámetro de las mismas. Mientras más dilatada está una arteria, menos resistencia provee. Mientras más contraída está una arteria, pues lo mismo. También hay otros modificantes como la viscosidad de la sangre y la cantidad de fibrosis que tenga o calcificación la arteria. Como están viendo acá, hay dos tipos de resistencia. Están resistencia en serie y resistencia en paralelo. Tienen que saberse las formulitas porque lo ponen a calcular, sobre todo paralela. Cada vez que a ustedes le hablen de, por ejemplo, aorta, que es un sistema
principalmente en serie, se tienen que utilizar este tipo de fórmula y como ven es sencillamente sumar las resistencias totales. Si a ustedes le hablan de un lecho capilar, tienen que considerar resistencia en paralelo y como ustedes ven acá es sencillamente 1 sobre las resistencias. Así mismo se calcula, por si acaso, 1 sobre resistencia. Usted comienza y divide 1 sobre cada una de las resistencias y el total lo suma. Ya. Miren, resistencia. No sé qué decirle sobre la fórmula, no creo que haya que aprenderse, no le van a poner a calcular resistencia, pero sí le van a exigir, le van a pedir que usted sepa cuáles son los determinantes. Miren, Q es flow, delta P, diferencia de presión. Si yo estoy viendo que la sangre se está moviendo de acá hacia acá, significa que la presión que está aquí es mayor que la que está acá y es lo que está determinando que se mueva hacia allá la sangre. Entonces, cuando nosotros hablamos de resistencia, las relaciones son importantes. Ahora, lo que estamos viendo es que la proporcionalidad que existe entre la viscosidad y qué tan largo es el vaso es directamente proporcional a la resistencia. Significa que mientras más viscosa esté la sangre o mientras más largo sea el vaso, significa que hay un aumento proporcional de resistencia. Esto va a ser especialmente importante cuando hablemos de algunas patologías como mieloma múltiple, Waldenström gamaglobulinemia, policitemia vera, donde son patologías de deshidratación que aumentan la viscosidad de la sangre y por ende la resistencia que ofrecen los vasos sanguíneos al paso de la misma. Lo otro que estamos viendo acá, pi es constante, 3.14, y radio al cuadrado. Como estamos viendo, radio al cuadrado es inversamente proporcional a la resistencia, significando pues el concepto básico de mientras más dilatado está un vaso, menos resistencia ofrece. Simple como es. Simple como es. Y estamos viendo que Q, que es flow, es directamente proporcional a radio al cuadrado. Eso es lo que estamos viendo ahí. Ese signo, ese específicamente, significa proporcionalidad directa. Proporcionalidad directa. Entonces, el flow es directamente proporcional a radio al cuadrado. Lo otro que estamos viendo aquí es que resistencia es directamente proporcional a 1 sobre radio al cuadrado, o sea, al inverso del radio de un capilar o de un vaso en general, significando que a menor radio, más resistencia. Eso es lo que le van a pedir y a exigir que usted conozca acá. Dios mío, que sí. Vamos primero a hablar de pressure volume loops y luego esto. Cáncer. Dios mío. Miren, esto va a ser el pan de cada día. Pan de cada día que ustedes van a ver que van a encontrarse en cardio, los pressure volume loops. Vamos a esto. Lo que más me gustaría aquí es, antes de nosotros iniciar, quitar todo, todo lo accesorio. Bueno, y quedarnos con lo base. Miren, como siempre, Y, X. ¿Qué estamos viendo en X? El volumen ventricular.
Si nos movemos hacia la derecha, aumenta el volumen ventricular. Si nos movemos a la izquierda, disminuye el volumen ventricular. Y aquí es la presión dentro del ventrículo. Por eso se llama pressure volume chart. Fíjense. Y loop, bueno, porque es un ciclo. Entonces, vamos a comenzar con... Vamos a comenzar en diástole. En diástole, según fisiología cardiovascular, se supone que en diástole estamos hablando de ventrículo izquierdo. Por eso estamos viendo aquí mitral valve. Se supone que en diástole se abre la válvula mitral y comienza a pasar sangre de la aurícula izquierda al ventrículo derecho. Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá es, comenzando desde aquí, que se abre la válvula mitral. Y ese es, pues, el inicio de diástole. En diástole nosotros sabemos que hay llenado de la cavidad ventricular. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Que a medida que aumenta y que pasa el tiempo, a medida que va pasando el tiempo, el volumen dentro del ventrículo va aumentando, al mismo tiempo que la presión se mantiene. En pocas palabras, es como que aquí comienza a llegar sangre. Aquí comienza a llegar sangre. Vamos a ponerla verde. Aquí comienza a llegar sangre. Se comienza a llenar el ventrículo, pero no aumenta la presión. La presión va a aumentar cuando esté totalmente lleno el ventrículo. Mientras tanto, solamente aumenta el volumen. Nos estamos moviendo hacia la derecha, manteniendo la misma presión. Ahora, cuando a medida que el ventrículo se va llenando, llega un momento en el cual el ventrículo se llena completamente. Y eso aumenta el tono, oigan bien, aumenta el tono del músculo ventricular. Y cuando el tono ventricular aumenta, se tensan los corda tendinae y eso cierra la válvula mitral. Pero eso ya ocurre cuando el corazón está totalmente lleno. Miren el cambio. Este fue el volumen inicial diastólico y este aquí sería el volumen final diastólico. Vamos a decir que aquí el volumen era 50 mililitros y aquí el volumen 250 mililitros. Tenemos más volumen. Misma presión, por lo que explicamos acá, pero el volumen cambió. Y esto es diástole entonces. De aquí a aquí, de aquí a aquí, esto es diástole. Esto fue lo que hicimos, llenar el ventrículo. Ahora, la fase de llenado se divide en dos. Está la fase de llenado inicial, que fue la que vimos, y hay una segunda fase de llenado donde luego de que se cierran las valvas, en este caso de la mitral, donde la aurícula izquierda se contrae y termina de llenar de manera forzada al ventrículo. ¿Qué pasa? Como ya el ventrículo está lleno, si nosotros comenzamos a echarle más sangre dentro, pues comienza a aumentar la presión. Ahora, de la misma manera, de la misma manera, en estos instantes, cuando el ventrículo está lleno, las paredes cardíacas, el músculo cardíaco comienza a contraerse.
Y si usted está lleno de sangre y comienza a contraerse, la presión que está dentro comienza a subir. Y eso es lo que nosotros estamos viendo acá. El volumen se mantiene, pero la presión comienza a aumentar. Esto es lo que se llama periodo de contracción isovolumétrica, donde el volumen total del ventrículo se mantiene, pero la presión aumenta. Periodo de contracción isovolumétrica, que va de aquí a acá. Como ven, el volumen se queda igual, pero la presión aumenta. Eso es secundario, como mencioné, al llenado forzoso y el aumento de el tono de las fibras miocárdicas. El corazón comienza a contraer las paredes ventriculares y aumentar la presión acá adentro, porque está lleno de sangre. Sangre verde, pero sangre. ¿Qué sucede? El corazón, el ventrículo izquierdo sigue contrayéndose hasta que se vence la presión que está ejerciendo la aorta y la resistencia vascular. Y ya nosotros sabemos que cuando se vence esa resistencia es que comienza a sacarse la sangre del ventrículo. Entonces lo que estamos viendo acá es que la presión aumenta hasta que se abre la válvula aórtica. Se abrió la válvula aórtica. Miren hacia dónde comienza a desviarse la curva, hacia la izquierda. Y si no estamos desviando a la izquierda, significa que estamos perdiendo volumen. Entonces, de aquí, vamos a poner rojo, de aquí, en la apertura de la válvula aórtica, nosotros comenzamos, se sigue contrayendo el ventrículo, por ende, la presión va aumentando. Miren acá, aumenta. Ahora, a medida que aumenta la presión, como la válvula aórtica está abierta, va saliendo sangre. Por ende, vamos perdiendo volumen ventricular. Fíjense, nosotros comenzamos esta partecita acá con esta cantidad de volumen. Mírenlo aquí. Y al final de este proceso, acabamos con el volumen acá. Menos volumen. ¿Por qué? Porque todo el volumen que estaba que nosotros habíamos concentrado acá en el corazón salió en este proceso de acá, secundario al aumento de presión. Entonces, esto es diástole y esto es sístole. De aquí a acá, esto ahí es sístole. Eso es lo que estamos viendo. Aumento de presión, contracción cardíaca y salida de volumen. Ahora, de aquí a acá, esto es diástole, porque lo que estamos viendo es relajación, se mantiene la presión a través del tiempo, pero se va llenando, va aumentando el volumen diastólico, la cantidad de sangre que hay dentro del corazón. Como mencionamos, en esta parte intermedia de aquí a acá, periodo de contracción isovolumétrica, donde el corazón se contrae lleno de sangre, aumenta la presión dentro del ventrículo hasta que se vence, como mencionamos acá, la presión de la aorta. Entonces, la parte que nos falta es de aquí hasta acá. ¿Cuál es este periodo? El periodo de relajación isovolumétrica, lo mismo. Se mantiene el volumen, pero se relajan los ventrículos y por ende cae la presión dentro de ellos. Entonces, ¿qué es lo más importante acá? Saber qué pasa en cada fase, qué significa cada segmento, saber cuándo se abre y cuándo se cierra cada una de las válvulas. Por ejemplo, miren acá. Aquí se abrió la aorta, aquí se cerró la válvula aórtica. ¿Por qué se cerró? Porque ya no tenemos suficiente sangre, porque ha estado saliendo en la sístole, para mantener la presión intraventricular que está manteniendo la válvula aórtica abierta. Si tú no la puedes mantener abierta, pues sencillamente se cierra. Y de ahí en adelante lo que vemos es una caída de la presión intraventricular
con un volumen fijo y luego se repite el ciclo. Luego se repite el ciclo. Ahora, ¿cómo yo sé la cantidad de sangre que salió en esta sístole? Ya nosotros sabemos stroke volume, que es end systolic volume menos, bueno, end diastolic volume, perdón, menos end systolic volume. Entonces ya ustedes entienden lo que significa end diastolic volume. Es sencillamente la cantidad de sangre que está en el corazón al final de la diástole. Ya ustedes entienden lo que es end systolic volume, donde es la cantidad de sangre que hay al final de la sístole, luego de que se sacó la sangre posterior a la sístole. Por eso se llama end systolic volume, al final de la sístole. Preguntas aquí. ¿Seguro que entendieron? Segura, segura. Ya ustedes saben por qué esto es así, por qué esto es así, por qué esto es así, por qué esto es así. Porque ahora lo que vamos a hacer es modificar. ¿No hay preguntas? No, no. Mm, 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 mm. Ok. Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. Está bien. Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora son, ya ustedes saben que el que está en negro es el de base y los otros son representaciones de modificaciones. Vamos a comenzar por aquí. Preload. ¿Qué implicaciones tiene aumento del preload, o sea, aumento del retorno venoso frente al chart? Pues simple. La diferencia más marcada que nosotros vemos es que todo comienza aquí, en rojo, todo comienza aquí, que normalmente nosotros terminamos con este volumen diastólico final, pero que si aumentamos el retorno venoso, el volumen diastólico final está aumentando y pues tiene totalmente sentido. Porque más retorno venoso, más sangre llega al corazón. Más sangre llega al corazón, más volumen diastólico final tenemos. Más se llena el mismo. Y ya. ¿Qué tienen que considerar? Que si yo estoy aumentando el volumen diastólico final, pero estoy terminando con el mismo volumen sistólico final, significa que el stroke volume aumentó. Para poner números, si el volumen el end systolic volume es 50 mililitros y el end diastolic volume normal es 200 mililitros, significa que el stroke volume es 150 mililitros, que es este menos este. Ahora, si aumentó el retorno venoso, o sea, me está llegando más sangre al corazón, y el end diastolic volume, en vez de 200, ahora es 300 mililitros. Si luego del proceso de contracción en sístole yo obtengo el mismo end systolic volume de base, significa que ahora el stroke volume no es 150 mililitros, sino que ahora el stroke volume es 250 mililitros. Entonces, el prilo en un corazón sano aumenta reflejamente el stroke volume, siempre y cuando el end systolic volume sea igual en los dos casos. ¿Se entendió? Si usted no me dice nada, yo asumo que sí. Bien, entonces eso se entiende. Aquí nuevamente lo que estamos es aumentando la cantidad de volumen al final de la diástole.
Eso es lo que se ve aquí. Después todo lo otro es totalmente normal. Y nuevamente, como estamos teniendo el volumen sistólico final igual en los dos casos, eso significa que el aumento de volumen a través del retorno venoso contribuyó al stroke volume. Vamos a este. Miren, afterload. Nosotros hemos mencionado de que afterload es igual a la cantidad de presión que debe de vencer el ventrículo para poder sacar, en este caso, sangre del ventrículo izquierdo hacia circulación sistémica. ¿Qué sucede? Mencionamos que los mayores determinantes del afterload son la resistencia vascular periférica y el estado de la válvula aórtica. Imagínense que en este caso estamos hablando de una persona que tiene estenosis aórtica. Si usted tiene estenosis aórtica, aumenta el afterload. Es más difícil sacar sangre por una válvula estenosada. Entonces, ¿qué chart describe eso? Miren aquí. Voy a ponerle en rojo para que se vea más o menos completo. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Lo primero es que en comparación a lo normal, el volumen sistólico final es mayor al normal. Pero el volumen diastólico final es igual. Terminamos en el mismo sitio, pero comenzamos en momentos diferentes. Entonces, lo que nosotros podemos apreciar acá es que, primero, para que la válvula aorta se abra, yo necesito ahora alcanzar mayor presión en la sístole. Y eso tiene sentido, porque si estamos aumentando el afterload, yo necesito más presión ahora dentro del ventrículo para vencer la resistencia que me está ofreciendo esa válvula aórtica estenosada. Necesito más presión. Ahora, como ahora necesito crear más presión, significa que como la presión es determinada principalmente por el volumen ventricular, que ahora la cantidad de sangre que yo voy a poder sacar por cada latido cardíaco va a estar limitada. Por eso es que el volumen sistólico final es mayor al normal, porque ahora necesito lograr alcanzar más presión, pero menos sangre puedo sacar. Por eso era que ahorita cuando hablábamos del afterload decíamos que era inversamente proporcional a el stroke volume. A medida que aumenta el afterload, disminuye el stroke volume. Más difícil se hace sacar sangre. Por eso también habíamos dicho, aumenta el volumen, el end systolic volume aumenta. Mientras menos sangre tú sacas, con más te quedas en el ventrículo. Miren acá, esto es lo normal. Aquí significa que hay más sangre en el ventrículo luego de sístole. Mientras más sangre tengo en el ventrículo, menos tengo que llenarlo para alcanzar la presión normal. Ya tengo mucha, saqué poca. Por último, tenemos contractility. Nosotros mencionamos ahorita que a medida que aumentábamos el contractility, aumentábamos el stroke volume. Entonces, déjame traer control volume pressure. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Partimos desde aquí. Si en este proceso nosotros aumentamos la contractibilidad, eso va a significar que la cantidad de sangre que yo voy a sacar en sístole es mayor, porque estoy aumentando la contractibilidad. Si en un ciclo cardíaco yo aumento la contractibilidad y aumento reflejamente el stroke volume, significa que el end systolic volume va a ser menor al normal. ¿Por qué? Porque estoy sacando más sangre. Mientras más sangre
mientras más sangre saco del ventrículo, menos me queda al final. Aumento del contractility es igual a una diferencia entre el end systolic volume. Entonces, si yo tengo el mismo volumen diastólico final, pero estoy sacando más sangre en sístole, o sea, estoy aumentando el stroke volume, significa que el end systolic volume es menor. Significa que el aumento de contractibilidad también me aumenta el ejection fraction. Entonces, lo que me imagino que pueden apreciar a este momento es que dependiendo de qué sea lo que esté sucediendo en el corazón, diferentes variables se ven afectadas. Y usted debe adquirir la capacidad de poder identificar esas variables o que independientemente del tipo de caso que se le presente, usted tener una idea de qué es lo que está sucediendo y cuáles son las repercusiones que tú tienes a nivel cardiovascular, que principalmente va a ser en diastolic volume, en systolic volume, stroke volume, ejection fraction. Por ejemplo, si yo le pregunto a ustedes, mm, mm, stroke volume, end-systolic volume, end-systolic volume, afterload, preload, afterload, preload, ejection fraction, por ejemplo. Si yo le pregunto a ustedes, imagínense una persona que tiene insuficiencia aórtica. ¿Cómo se verían afectados estos señores? Las respuestas pueden ser aumentan o disminuyen o se queda igual. Pueden tomar ese momento para pensarse. ¿Cómo se afectarían estas variables en un paciente con insuficiencia aórtica, aortic insufficiency? Tienen minuto 20. Griten. Mm.
quieren pueden ponerlo aquí en el chat. Pueden poner algo o sea, en línea así mismo, con este mismo orden. No tienen que poner stroke volume increase, no pueden poner directamente decrease, increase, increase, decrease, decrease, o como ustedes quieran. Pero la pregunta sería, ¿qué ustedes creen que pasa aquí? ¿Cómo se afectan estos señores? O vamos a hacerlo de manera más directa. Y yo puedo poner aquí una E, una Y, una Lara, una E. So, Emily, ¿qué pasa con el stroke volume? Bueno, yo no sé. Yo puse que el stroke volume disminuye, Ok. Y el end systolic volume. aumenta, Ok. Y el end systolic volume. que aumenta, Y el afterloop. eh, que aumenta, Ok. Y el preload. que se queda igual. Ok. Y el ejection fraction. Ah, yo no vi eso. Oh, El ejection fraction disminuye. ok. Ya me grita. Yo en verdad ¿Qué? ¿No escuché? que todavía. Todavía. Ok. Ujú. El DH. Decrease, increase, 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 decrease, decrease. So sería un decrease, 3 increase y después todo lo otro sería un increase, decrease, 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 increase, increase. Fácil. Contra la ok. Es decrease, increase, 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 decrease, decrease. Ok. Ay, mira que no. Me siento ya. Lara. Aquí ya. Grita, no. Dame flechita. Me está haciendo desastre, ¿eh? Un clásico. Bueno, mientras tanto, vamos viendo. So, miren, cada vez que ustedes tengan un caso de estos, primero ya ustedes pueden imaginarse cómo son estas preguntas. Ahí contra. Ya te pueden imaginarse cómo son estas preguntas. Estos tipos de preguntas es, te ponen un caso y te ponen un cuadro. Así mismo, está de que stroke volume, afterload, ejection fraction, preload, y dice A, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, bla, bla, bla. B, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, bla, 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 bla. C, diferentes combinaciones. Eso es difícil, pero nada que ver. Pero que tiene que saber fisiología. Entonces, cada vez que usted tenga un caso de esto, como mencionamos, es un asunto de pensar primero, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, vamos a ver. Corazón. Primero es, ¿qué está sucediendo y dónde está sucediendo? Entonces, si estamos hablando de insuficiencia aórtica, el problema es aquí. Entonces, ¿qué cavidad es la que directamente se va a ver afectada? Ventrículo izquierdo. Insuficiencia aórtica significa que la válvula aórtica no se puede cerrar de manera adecuada. Estenosis, ya lo mencionamos ahorita, lo contrario, endurecimiento.
Entonces, si la válvula está incompetente, significa lo siguiente. Primero, vamos a hablar de afterload. Dijimos que uno de los determinantes principales del afterload es la válvula y la resistencia vascular. Entonces, si hay insuficiencia aórtica, ¿qué efecto tiene eso sobre el afterload? Lo disminuye, tenemos menos afterload. Si usted tiene una válvula dañada, más fácil es sacar sangre porque esa válvula está vuelta un disparate, insuficiencia aórtica. Menos presión hay que vencer, esa válvula está dañada, se abre de nada, usted la sopla y se abre. Segundo, se supone que luego de que la sangre sale del ventrículo, al final de la, aquí, al final de la sístole, la válvula aórtica se cierra. Cuando termina de salir la sangre del ventrículo, esta válvula normalmente debería cerrarse. Y la importancia de que se cierre es de que eso previene el backflow de sangre. Entonces, si usted tiene una insuficiencia aórtica, al final de la sístole, parte de la sangre que salió a la aorta se devuelve al ventrículo. Entonces, el preload, que sería una dependencia, como hemos hablado directa, el end diastolic volume, aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque el volumen diastólico final, tanto como el volumen sistólico final, van a aumentar. Al final de la sístole, sangre se devuelve al corazón. Entonces, el volumen sistólico final es mayor. Y si hay más sangre al inicio de la sístole, regularmente al final de la diástole, luego del periodo de llenado ventricular, también aumenta. Por ende, el preload aumenta. Aunque ahorita vamos a ver que hay stages, sobre todo cuando hablamos de insuficiencias valvulares. Pero eso no es algo que no nos debe preocupar ahora. Por ejemplo, vamos a decir que en esta persona lo normal es que el stroke volume, bueno, primero, vamos a decir que el end diastolic volume es 250, lo normal de esta persona, 250 mililitros. Y que el end systolic volume era 50 mililitros. Significando que el stroke volume eran 200 mililitros. Stroke volume 200 mililitros. Si usted tiene incompetencia valvular, como mencionamos, aórtica, al final de la sístole, parte de la sangre que salió se devuelve. No hay ninguna válvula para parar esa sangre que se devuelva para parar el backflow. Significando que para el próximo ciclo, el end systolic volume, en vez de ser 50, vamos a decir que va a ser 100. Porque se está devolviendo sangre. Significa que cuando vuelva a caer sangre aquí, del retorno venoso, van a ser 100 más los 150 que normalmente salen por cada latido. Entonces usted, en vez de tener 250, usted en el próximo ciclo va a tener un volumen diastólico final de 350 mililitros. Está acumulando sangre acá. Entonces, el end systolic volume aumenta, end diastolic volume aumenta, stroke volume naturalmente disminuye. Porque aunque está saliendo sangre, eventualmente se está devolviendo. La cantidad total que sale, disminuida. Usted podría decir, bueno, el stroke volume podría de manera transitoria aumentar, porque si estoy acumulando más sangre, por cada latido voy a comenzar a sacar más. Pero hay que tener en cuenta que parte de la sangre que sale se devuelve. Ejection fraction, de igual manera, disminuido. ¿Por qué el ejection fraction está disminuido? Porque parte de la sangre que sale eventualmente vuelve para adentro de nuevo. Realmente no la estoy sacando. No hay un movimiento neto hacia afuera de sangre. Nuevamente, alrededor de esto hay consideraciones y hay stages de insuficiencia valvular.
Pero para que tengan una idea de que cada vez que ustedes vean algún problema cardíaco y le pregunten sobre volúmenes, lo que tiene que estar en la cabeza es dónde está el problema y qué es lo que pasa secundariamente a esto, cómo se afectan cada uno de estos. Si lo hacen así, no debería haber ningún problema. Antes de pasar aquí, vamos a hablar de esto para terminar con esta parte. Entonces, es un asunto de eso, de tener en cuenta qué pasa y buscarle la fisiología, como dicen la lógica. Ahora, como le dije, hay en algunos casos donde nosotros no vamos a ver, donde vamos a perdernos algunos detalles, porque ya hay que conocerlo de manera directa. Eh, 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 em, tienen que tener un cuidado, miren, hay un problema. Ustedes ven aquí que dice stroke volume aumentado. Ustedes ven aquí que dice stroke volume aumentado. Tienen que tener un problema, tienen que tener algo en cuenta con estos dos readings. Aquí dice que el stroke volume está aumentado porque, como mencionamos, en el aortic regurgitation hay una disminución del afterload. Aquí en mitral regurgitation vamos a ver en un momentito que el stroke volume, entre comillas, aumenta porque el volumen diastólico final es mayor de lo normal. Y eso aumenta la cantidad de sangre disponible que hay en el ventrículo. Pero vamos a ver que cuando se contrae el ventrículo, parte de esa sangre, en vez de movilizarse a circulación sistémica, vamos a ponerlo así. Miren, en mitral regurgitation lo que hay es una insuficiencia de la válvula mitral. Normalmente la válvula mitral debe estar cerrada en sístole para que la sangre solamente salga por la aorta. En mitral regurgitation, oigan bien, en mitral regurgitation, cuando el ventrículo se contrae, la sangre no solamente sale para aorta, sino que se devuelve para aurícula. So, el stroke volume es falsamente elevado, porque stroke volume se refiere a la cantidad de sangre que sale al ventrículo, no se considera hacia dónde sale. Entonces, mitral regurgitation, parte de la sangre se va a la aurícula y posteriormente vuelve al ventrículo, pero se queda aquí, no sale a circulación. Lo mismo parecido pasa con aortic regurgitation. Aquí dice que el stroke volume aumenta es porque hay una disminución del afterload, pero parte del stroke volume que sale se devuelve. So, realmente el stroke volume en ambos casos está falsamente elevado. Eso tiene un nombre, eh, está sobreestimado el stroke volume. Se los digo porque aquí ustedes van a ver eso, pero cuando ustedes estén en New World, se van a encontrar que le van a preguntar por stroke, que cómo está el stroke volume en mitral regurgitation. Usted va a poner que está elevado y le van a decir malo. Y tú vas a decir, pero esto está mal. No, pero entonces la explicación le van a decir que en estas patologías el stroke volume está sobreestimado. So, tienen que tener cuidado con estos dos casos en particular, por si acaso. Y nuevamente, es algo que tiene sentido. Como mencioné, el stroke volume, sencillamente lo que se toma en cuenta para calcular es la diferencia de los volúmenes. No se toma en cuenta hacia dónde va la sangre o cuál es el destino final de la misma. Eso, para que no se sorprendan con esos casos. También les voy a hacer una recomendación hablando de esto. Cuando ustedes estén haciendo sus preguntas, sobre todo cuando crucen de ambos a UWorld, bueno, a lo que le toca, ¿verdad? Se van a dar cuenta de que en algunos casos usted puede encontrar como con una especie de contradicciones. Si usted encuentra algo de eso, pregúnteme, porque regularmente atrás de esas, entre comillas, contradicciones, hay algo como esto, que no es realmente una contradicción, sino que regularmente falta algo de información. Y son, ¿verdad?, con las cosas con las que yo me topé cuando estaba estudiando y
como que no tienen sentido, o que no sabía qué hacer cuando me salían esos casos. O que yo lo leí y decía, pero ven acá, aquí dice que el stroke volume está aumentado, aquí dice que el stroke volume está aumentado, ¿por qué me está diciendo la pregunta que está disminuido? Ah, bueno, entonces cuando tú te vas a la raíz del problema, uno como que ahí comprende. Pero en fin, por si acaso. Aortic stenosis. Miren los gráficos. Este es el de base, el negro. Y vimos que cuando tenemos aortic stenosis, el afterload aumenta, el end systolic volume aumenta, el end diastolic volume se mantiene normal. Y habíamos mencionado ya anteriormente que esta diferencia de presión, miren, lo normal es que la presión que se requiere en el ventrículo izquierdo para vencer la resistencia de la aorta, que ya sabemos que es aquí donde eso pasa, donde se abre la aorta. Miren aquí, la presión en la cual se abre la aorta y la presión total que se genera dentro del ventrículo de lo normal se equivaldría a esto. Ahora, en el caso de aortic stenosis, nosotros estamos viendo que la cantidad de presión que se debe generar en el ventrículo es muchísimo mayor a la normal cuando hay aortic stenosis. Como ahora tengo que vencer más presión para sacar sangre, eso es igual a un aumento del afterload. Y si aumentamos el afterload, se hace más difícil sacar sangre. Por eso es que nosotros estamos viendo de que el end systolic volume es mayor en aortic stenosis que en el paciente normal. Más difícil sacar sangre, más sangre se queda en el ventrículo al final del ciclo. Miren otra cosa, que era lo que le decía, hay adaptaciones. Hay adaptaciones. Por ejemplo, miren acá que dice. El end diastolic volume normalmente no se modifica siempre y cuando la estenosis aórtica sea mild o reciente. Un poquito más adelante vamos a agregar complicaciones de cuál es la respuesta del ventrículo si este proceso se cronifica. Bueno, al fin y al cabo estamos hablando de músculo. Si ahora tú me estás diciendo el músculo ventricular izquierdo tiene que hacer más fuerza para sacar sangre del ventrículo y tú cronificas este proceso, pues ya ustedes saben lo que pasa. Músculo. Se requiere más fuerza a hipertrofia. Hipertrofia ventricular. Y eso trae otros problemas. Si tú tienes un ventrículo que normalmente tiene este lumen, si tú comienzas a engrosar las paredes del ventrículo, a hipertrofiarlo, tú disminuyes eventualmente el lumen disponible. Se te va a hacer más fácil vencer la presión de la aórtica, pero vas a tener menos volumen disponible, menos lumen para abarcar sangre, por ende, vas a estar sacrificando stroke volume o los volúmenes, tanto end systolic volume como end diastolic volume, por aumentar la capacidad de vencer la presión aórtica. Aquí también tienen que tener algo en cuenta cuando hay adaptaciones cardíacas, por ejemplo. Vamos a decir que, déjame traer esto. Vamos a decir que este es un corazón que ha estado crónicamente expuesto a hipertensión arterial, pasa lo mismo, o en este caso a estenosis aórtica. El ventrículo se hipertrofia para vencer estas presiones. Vamos a decir que el ventrículo normal es así, donde hay una cantidad determinada de tejido muscular. Acá yo no puedo.
Hace esto y ya, sí. Miren acá. Esto es lo normal. Esto es lo normal. Y esto es luego de la adaptación. A medida que yo engroso las paredes ventriculares, disminuye el lumen. Entonces, esta adaptación viene con un costo. Y el costo es el siguiente. Vamos a decir que lo normal es, como hemos mencionado, que el end systolic volume sea 50 mililitros y que el end diastolic volume sea 250 mililitros, significando que el stroke volume es igual a 200 mililitros. Eso en el corazón normal. Vamos a decir que este pana tenía hipertensión arterial crónica o tenía estenosis aórtica crónica, tiene años ya con eso, no tratado, y el tejido cardíaco se adaptó, hipertrofia. Ahora, como el lumen ventricular es más pequeño, eso repercute directamente sobre los volúmenes. Vamos a decir que el end systolic volume es igual, 50 mililitros. Eso no se afecta mucho. Ahora, como tengo menos espacio en el lumen ventricular, primero, mi end diastolic volume ya no puede ser 250. Vamos a decir que es 150 mililitros. Entonces ahora tengo menos capacidad de volumen diastólico final. Y como el ventrículo está súper hipertrofiado, la contractibilidad también está aumentada, se va a contraer más potentemente para vencer el afterload. Entonces vamos a decir que en el próximo ciclo cardíaco el stroke volume es igual a 100 mililitros. Significa que el end systolic volume se queda igual 50, pero el end diastolic volume para el próximo ciclo, de hecho vamos a aumentarlo más, vamos a poner 120. El stroke volume fue 120, entonces el end diastolic volume del próximo ciclo va a ser 30. ¿Qué significa eso? La fracción de eyección en este sistema es mayor que la fracción de eyección en este sistema. ¿Por qué? Porque la cantidad de sangre que yo estoy sacando, de 150 que hay disponible, yo estoy sacando 120, estoy sacándolo casi todo. Sin embargo, aquí, yo de 250 estoy sacando 200. En proporción, la fracción de eyección de este sistema adaptado es mayor, aunque estoy sacando menos sangre, porque es un asunto de fracción, de relación, de cuánto estás sacando versus lo que tienes. So, lo que ustedes están viendo acá es que, aunque aquí no te he presentado, no te he representado, la fracción de eyección se puede ver afectado en estos sistemas y el end diastolic volume inicialmente no cambia, pero eventualmente disminuye por el tipo de hipertrofia ventricular que sucede como adaptación. So, esas son cositas que hay que considerar aquí. So, esto está. De esto vamos a hablar cuando hablemos de los charts que dejamos atrás botados. Pero sencillamente lo que están viendo aquí es que la presión que debe ejercerse o que debe concentrarse en el ventrículo para poder vencer la estenosis aórtica es mucho mayor que la presión que normalmente tiene la misma aorta, porque el problema no es en la aorta, el problema es la válvula, el paso de un sistema a otro. Ok, entonces miren acá que nosotros estamos viendo. Cuando nosotros hablamos de aortic regurgitation, nos estamos refiriendo a que, bueno, lo que mencioné hace un momento, a que hay una incompetencia valvular de la aorta.
Entonces, ¿qué nosotros estamos viendo aquí? Primero, normal versus patológico. Lo que nosotros estamos viendo, lo primero es que el end systolic volume en aortic regurgitation es mayor que en lo normal, y eso tiene sentido porque dijimos que parte de la sangre que sale del ventrículo con el stroke volume se devuelve, entonces el end systolic volume es mayor. Lo otro que estamos viendo es que el end diastolic volume también es mayor, y nuevamente es algo que tiene sentido, porque si parte de la sangre que tú estás sacando se está devolviendo, pues tú estás entonces manteniendo en el corazón, en el ventrículo izquierdo, la sangre que está llegando del preload más la sangre que se está devolviendo de la aorta. So, hay un aumento de end diastolic volume. So, end systolic volume, end diastolic volume, los dos aumentan, que fue lo que nosotros hablamos aquí cuando hicimos... ¿Dónde está? Oh, yo borré eso. Bueno, parece que lo borré, no me di cuenta. Míralo aquí. Esto fue lo que nosotros hicimos aquí. Míralo aquí, que dijimos que aumentan ambos. Y nuevamente es algo que sencillamente debemos esperar que pase, teniendo en cuenta, pues, fisiología cardiovascular. Otra cosa que nosotros podemos apreciar es que las presiones ventriculares en aortic regurgitation versus normal son ligeramente altas, pero eso es sencillamente según la cantidad de sangre que hay dentro del ventrículo. Tienen que recordar lo que hablamos del stroke volume, que aquí está sobreestimado el stroke volume. Realmente no está, en teoría está aumentado, pero no del todo. En pocas palabras. En pocas palabras. Vamos a suponer que aquí el end diastolic volume, vamos a decir que es 350 mililitros. Y de esos 350 mililitros del end diastolic volume, cuando comienza sístole, tú sacas 200 mililitros. Significa que el stroke volume, entre comillas, es 200 mililitros. ¿Qué sucede? Como hay insuficiencia valvular, vamos a decir que de esos 200 se devuelven 50 mililitros. So, para el próximo ciclo, el end diastolic volume no va a ser 350, sino que se le van a sumar los 50 que se devolvieron. Va a ser 400 mililitros. Entonces, cuando vuelva a contraerse el ventrículo, en vez de sacar 200, vamos a decir que saca 250 mililitros. Entre comillas, el stroke volume aumenta, pero nuevamente ahora vuelve a devolverse sangre y vamos a decir que en vez de 50 se devuelven 75 mililitros. Entonces, como podrán entender, es entre comillas que el stroke volume aumenta. Más preload, más capacidad de eyección. Insuficiencia valvular, menos afterload, más fácil saco sangre. Ahora, tienen que considerar que de todo lo que supuestamente sale, parte se devuelve. So, el stroke volume está falsamente sobreestimado. Y lo mismo pasa, como mencionamos, en mitral regurgitation, no solamente en aortic. Esto del necrotic notch lo vamos a ver es aquí. Así que no se preocupen. Pero sí es importante. Mitral stenosis. Fíjense. ¿Qué nosotros estamos pudiendo visualizar acá? Primero. Una pregunta. ¿Quieren 2 minutos de descanso? O sencillamente seguimos.
porque realmente aquí se habla mucho. Miren, bueno, mejor dicho, si en algún momento, no sé, se sienten overwhelmed o harta de la vida, me avisen. Miren, mitral stenosis. Ya nosotros sabemos, ¿verdad?, que en diástole la sangre de la aurícula izquierda pasa al ventrículo derecho a través de la válvula mitral. Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros tenemos estenosis, o sea, endurecimiento de la válvula, este en diástole no se abre de manera adecuada. Y en diástole es donde nosotros llenamos el ventrículo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Lo normal es que el end diastolic volume esté por aquí. Pero cuando hay mitral stenosis, miren qué pasa con el end diastolic volume, disminuye. Y tiene nuevamente sentido porque tenemos estenosis de la válvula que me conecta estas dos cavidades. No pasa adecuadamente sangre, se queda aquí. No pasa, no llega acá. El volumen diastólico final está disminuido. Menos volumen diastólico, menos capacidad de eyección, menos sangre tengo disponible. Y también más sangre me veo en obligación a eyectar para complementar, para cumplir con las demandas sistémicas. Por eso es que vemos acá que hay una disminución pequeña, pero noticeable, del end systolic volume. Me llega menos sangre, tengo que sacar más para cumplir con las demandas sistémicas. Por ende, repito, hay una disminución slightly del end systolic volume. Hay una disminución también del end diastolic volume, menos llenado. ¿Qué cosas tienen que saber? Miren, tienen que tener un cuidado, como le dije, cuando le hablan de preload y afterload. O sea, tienen que tomar en cuenta de dónde están, de dónde le están hablando. Porque, por ejemplo, si aquí nosotros estamos hablando de mitral stenosis, si yo le pregunto a ustedes cómo está el preload, cómo está el afterload, cómo está el stroke volume, cómo está el ejection fraction del ventrículo derecho, perdón, del ventrículo izquierdo, ¿qué ustedes me dicen? ¡Tarán! Nuevamente, estoy preguntando por preload, afterload, stroke volume, end diastolic volume ya sabemos, es systolic volume, ejection fraction, stroke volume, preload y afterload. Aquí en mitral stenosis, ¿cómo están afectadas esas variables? ¿Qué aumenta, qué disminuye? ¿Por qué aumenta, por qué disminuye? ¡Tarán! Voy a dar un minuto para que piensen. Son 3:28. Oh, ¿qué fue? ¿Qué pasó aquí? 3:28. Bien. Cuéntenme. ¿Qué me dicen? Hasta lo aumentado, periodo disminuido.
Ok, ok. Pregunta mía. Bueno, ¿por qué tú dices que el afterglow está aumentado? O sea, pregunto, para saber. Sí, porque eso lo estaba diciendo ahorita que si hay una persona con ya un problema cardíaco como estenosis, entonces se le va a hacer más difícil sacar la sangre. Y como también mencionaste que el afterload es inversamente proporcional al preload, Ok, entonces creo que el otro de ejection fraction va a estar disminuido, ok, ok, creo. ok. Entonces, ¿verdad? Para recapitular, nosotros estamos hablando de estenosis mitral. Entonces yo pregunté que en el ventrículo izquierdo, ¿cuáles serían las adaptaciones de afterload, preload, ejection fraction, stroke volume? ¿Alguien más tiene algo que compartir? ¿Alguien más? ¿Qué tú dices, Emily, de esto? Yo diría que el preload estaría disminuido Ok, porque sería más difícil llenar el ventrículo ok, y que el afterload sería aumentado ok. y lo otro disminuido, la ejection fraction y el stroke. Ok. Entonces, yo pregunto, ¿por qué el afterload debería estar aumentado nuevamente? Yo no estoy segura del afterload, puede ser que esté igual. Ok, vamos, entonces, la pregunta que ustedes deben hacerse, ¿cuál es el afterload? ¿Quién determina el afterload del ventrículo izquierdo? O sea, yo creo que se queda igual porque es la aorta y la aorta está bien. Exacto, entonces, como no hay problema en la resistencia vascular y la aorta está bien, el problema no está ahí, el afterload se queda igual, no está afectado. Recuerden que afterload es la presión que debe vencer esa cavidad para sacar sangre. Lo que se ha afectado es todo lo otro y está regularmente disminuido. Si acaso el ejection fraction podría estar slightly elevado, por lo que mencionamos de la compensación, de la disminución del systolic volume para compensar la cantidad de sangre que hay que inyectar por stroke volume, pero en general debería estar disminuido. El preload disminuido, está pasando menos sangre. Ahora, la pregunta sería, si yo le hago la misma pregunta, pero enfocada a la aurícula izquierda, ¿cuáles serían los cambios en afterload, preload, ejection fraction, stroke volume? O sea, con estenosis mitral. Ajá. Es lo mismo, lo único que estoy preguntando por otra cavidad. ¿Cuáles son los cambios de afterload, preload, ejection fraction, stroke volume de la aurícula izquierda? ¿Cómo estaría el preload de la aurícula izquierda en estenosis mitral? Se quedaría igual. Pregunto. ¿Y el after, lo que pasaría? Ahí aumentaría el afterload. Y si aumenta el afterload, ¿cuál es el efecto que tiene al aumentar el afterload sobre el preload regularmente? Regularmente. Que aumenta. No, mentira, tú dijiste que si disminuye el afterload, ¿qué pasa con el preload? No, ¿cuál es el efecto que normalmente tiene el aumento del afterload en una cavidad sobre el preload? Teniendo en cuenta que el preload regularmente está determinado por el end diastolic volume. Miren, como le dije, lo que usted tiene que pensar es en el escenario. Primero, ¿de quién me están preguntando? Aurícula izquierda. ¿Dónde está el problema? Acá. ¿Cuál es el problema? Estenosis. Si hay una estenosis, ¿qué significa eso? Que es difícil que la sangre salga.
Entonces, el after, lo de la aurícula izquierda está aumentado. Ahí es más difícil sacar sangre. Hay un problema aquí, hay una obstrucción. Segundo, Prilo, si se me hace más difícil sacar sangre, voy a comenzar. Si aquí salían 200 mililitros, ya yo no voy a poder sacar esos 200 mililitros. Quizás salgan 150, quizás salgan 100. Pero independientemente de cuál sea el caso, aquí se me va a quedar volumen que no va a poder pasar. Entonces, si acumulo volumen, la sangre que se va a acumular acá, más la que sigue llegando, porque todo lo otro está bien, me va a aumentar el end diastolic volume, o sea, me va a aumentar el prilo. ¿Entienden? Entonces, como voy a estar aumentando el end diastolic volume, pero el end systolic volume va a disminuir por la obstrucción, el ejection fraction y el stroke volume van a disminuir eventualmente. Entonces, como le dije, esto es un juego de saber en qué cavidad estás, cuál problema hay y buscarle la lógica, más que cualquier otra cosa. Pues yo le dije, esto yo no creo que haya manera de embotellarse esto. Es un asunto de ubicarse, entender cuáles son las diferentes variables y cada vez que usted se encuentre con un escenario, pensar dónde está el problema, qué me afecta esto y por qué. Entonces, uno de los cuidados que tienen que tener, como le dije, es estar bien seguros de a qué cavidad es que le están preguntando. Porque ya nosotros vemos que una patología valvular tiene efectos diferentes dependiendo de la cavidad a la cual se esté afectando directamente. Aquí estamos viendo que una estenosis mitral disminuye el afterload no tiene efecto sobre el afterload en ventrículo izquierdo, pero lo aumenta en la aurícula izquierda. Estamos viendo que aquí en el ventrículo izquierdo disminuye el prilo, menos sangre está llegando, menos end diastolic volume. Pero acá, como la sangre se está acumulando en la aurícula izquierda, aumenta el prilo en esa área. So, la idea que quiero que desarrollen sobre los diferentes patrones de afectación valvular es que todo depende de la cavidad donde usted esté y cuál sea el efecto neto que tiene la patología en cuestión. Y nuevamente, al principio esto se ve como guay, complicado, porque hay que entender bien a qué se refiere cada cosa. Pero como les mencioné, lo que hay que pensar es analizar qué es lo que está sucediendo, en qué cavidad y cuáles son los efectos que tiene sobre principalmente los volúmenes. Y por si acaso, esto es súper extremadamente importante cuando se trata de cardio, porque es lo que nos va a permitir entender, pues eso, fisiología cardiovascular. Y es lo que eventualmente le va a permitir a usted, pues, enfrentarse a este tipo de preguntas cuando le hablen de cambios de volumen o le pongan pressure volume loops charts para que usted interprete o seleccione como respuesta, porque salen de ambas formas. So, ¿qué es lo que yo voy a necesitar que hagan ustedes? Fácil. Que me revisen el chart por si acaso aparece cualquier pregunta, que me lo contrasten con los diferentes hallazgos que tienen acá, que se vayan aprendiendo las fórmulas, que vayan aclarando los conceptos. Pregúntese usted si usted sabe qué significa cada uno, cómo se ven afectados dependiendo de cuáles sean las patologías cardíacas. Como le mencioné hace un momento, asegurarse de que usted también entiende qué pasa en los diferentes segmentos, en las diferentes cavidades. No solamente se enfoque en la del problema, enfóquense en la que están alrededor porque les van a preguntar por esas. Y ya, realmente eso es cardio. No, no es más complicado de ahí, es un asunto de entender. Asegúrense nuevamente de revisar esos conceptos básicos. No hemos entrado en modificantes. Vamos a ver que contractility, preload, afterload, mean arterial pressure, todas esas cuestiones tienen otros modificantes. Y como mencioné, que hay adaptaciones cardíacas frente a la exposición de alguno y otro. Vamos a ver, como mencionamos ahorita, si usted tiene aumento del afterload crónico, usted desarrolla miocardiopatía hipertrófica. Pero vamos a ver que si usted tiene preload aumentado de manera crónica, tiene miocardiopatía dilatada.
So, vamos a llegar ahí. Pero para que entiendan que esto es lo que literalmente marca los fundamentos de cardio. Fisiología cardiovascular, sobre todo. Es bien importante que tengan estas cosas claras. Sobre todo también porque cuando hablemos de fármacos cardíacos, esto es lo que vamos a hacer, modificar estas cosas. Y nuevamente, por eso, recalcando, por eso fue que le dije, miren, barajen durísimo drogas autonómicas, porque que si no tenemos estas cosas claras, acá no nos vamos a entender ni papa. Miren ahí, no nos vamos a entender absolutamente nada. Y eso que todavía no hemos hablado de los reflex, que esos son otras cosas que hay que considerar acá en fisiología cardiovascular, los reflejos. Cómo responde el corazón a diferentes escenarios. Pero no se preocupen, que fisiología cardiovascular se ve más de lo que es. Lo que pasa es que es mucha información y todo está acoplado una con otra. Por eso fue que le digo ahorita, miren, en los próximos temas, si ustedes están mareados de escucharme hablando porquería o algo así, ustedes me dicen, hey, mira, dame un minuto para pensar. O mira, explícalo de nuevo. O mira, no entendí eso, tienen que abrir la boca. Porque yo puedo preguntarles, ¿verdad? Y tratar de asegurarme de que todo va bien, pero usted tiene que hablarme también, darme feedback. Y ustedes me quillan, ¿eh? Porque ustedes son el grupo más callado que yo he tenido toda la vida. Ustedes tienen que hablar. Si ustedes no hablan, yo no sé. Y si yo no sé, yo sigo para adelante. Y como les he dicho desde el principio, esto es para ustedes, tienen que aprovecharlo. Y el mejor provecho que usted le puede sacar a esto es joder mucho. Y joder mucho significa preguntar, dudar, decirme, ay, mira, explique eso de nuevo. Mira, no entendí, eso no tiene nada de malo. Así que aduéñese de su proceso. Pregunta, molesta, brome, intervenga. Porque si me lo dejan todo a mí, que no tengo problema tampoco con hacerlo así. Hablar toda la chuchería, se pregunta y demás, pero creo que es, aparte de más engaging, es de mejor provecho para ustedes porque ya yo me lo sé. So, y sobre todo porque esto que ustedes están viendo ahora va a ser el pan de cada día de ahora en adelante. Yo le dije, órganos y sistemas hay que respetarlo muchísimo, hay que estudiarlo de verdad, hay que comprenderlo de verdad, porque la única manera de usted realmente resolver con estos temas es saber fisiología. Son tantas cosas que hay que aprenderse que yo dudo que ustedes lo puedan botellar de aquí ya. Son cosas que tienen que saberse. Y las preguntas con las cuales se van a enfrentar no van a ser estos escenarios, van a ser escenarios creados o adaptaciones a algunos procesos patológicos que va a requerir que usted sepa qué es lo que está pasando y pueda hacer abstracciones. A usted no le van a preguntar de que cómo se afecta el afterload en aórtica estenosis. No, no, ustedes le van a poner vainas rarísimas y usted va a tener que hacer ciencia, como dicen. So, esto hay que entenderlo. Y yo creo que se lo dije una vez, se lo digo de nuevo, por si acaso.